Bienvenidos al podcast de Aliento de Vida. Creemos que esta palabra producirá la fe necesaria y te inspirará para alcanzar el propósito de Dios para tu vida. Bendiciones. Yo le voy a invitar a buscar la Biblia. Vamos a ir al libro de Marcos. Vamos a ir al capítulo 7, aleluya, de Marcos, verso 24 en adelante. El Evangelio de Marcos, aleluya, capítulo 7, versos 24 en adelante. Cuando lo tengan, por favor, me pueden decir un amén, aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra, aleluya. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Como la mujer era una gentil nacida en la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús le dijo: primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar de la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Ella contestó: es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a su hijita tranquila y recostada en la cama, y el demonio se había ido. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Esta porción bíblica habla de una mujer, dice la palabra, nacida en la región fenicia de Siria. Y a las personas que nacían en esta región se les conocía como sirofenicios. Esta mujer tenía una problemática, aleluya, donde ella tal vez había buscado 1000 maneras de arreglar la situación por la cual estaba pasando su hija. Esta lectura nos presenta la historia de una mujer desesperada por cambiar la condición de su hija. A ella no le importó todas las limitaciones que ella tenía. A ella no le importó todas las prohibiciones que para ella representaba acercarse al Mesías judío. A ella no le importó todo aquello que le impedía recibir un milagro de parte de Jesús. Ella solamente creyó. Ella solamente creyó. Y tuvo fe. Y actuó. Rompiendo todo paradigma mental, todo paradigma cultural, todo paradigma religioso para poder así recibir su milagro. Por eso hoy yo vengo de parte de Dios a predicarte bajo el tema rompiendo paradigmas. Rompiendo paradigmas. ¿Y qué es un paradigma, pastor? Yo voy a comenzar de esa manera. Te voy a explicar lo que es un paradigma. Amén. Porque estas palabras a veces que el pastor escoge, ¿verdad? Pero lo dice la palabra, aleluya. Hay paradigmas
Hay paradigmas en la casa del Señor y fuera de la casa del Señor. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una estructura mental, una estructura cultural o religiosa. Y cuando yo hablo de estructuras, aleluya, toda estructura es construida. Escucha bien, toda estructura es construida. Esta estructura en la que estamos hoy, thank you, amén. Esta estructura en la que estamos hoy, en algún momento alguien la construyó, un grupo de personas, aleluya, construyeron esta estructura que vemos hoy. Por lo tanto, toda estructura mental, toda estructura cultural y toda estructura, aleluya, religiosa, son cosas que se han construido a través del tiempo. ¿Ok? Y el paradigma es esta estructura que nos hace ver las cosas de una manera fija, de una manera específica. Amén. Y muchas veces lo que sucede con estas estructuras es que limita nuestras perspectivas de ver las cosas. El jueves, cuando Pastora estaba dando el estudio, ella mencionó algo sobre una prédica que ella tuvo hace unos años atrás, donde decía, tenemos que sacar a Dios de la cajita. ¿Y qué es lo que encierra a Dios en una cajita? ¿Qué es lo que encierra a Dios en una cajita? Un paradigma. Un paradigma encierra a Dios en una cajita. Porque el paradigma te impide reconocer que Dios puede operar fuera de los límites de esa cajita que ya tú has establecido. Porque todos pensamos que Dios opera de una manera específica. Todos pensamos que Dios obra de cierta manera específica. Todos tenemos un patrón. Todos tenemos un marco de referencia. Y queremos decir, no, Dios no habla así. No, Dios no dice eso. No, Dios no opera de esa manera. No, Dios no hace esto. Dios no hace lo otro. Pero la realidad es que Dios es soberano. Amén. Dios es soberano. Y usted sabe qué es lo único que Dios no puede hacer. Ir en contra de su propia palabra. Ir en contra de lo que Él ya dijo. Ir en contra de la bendición que ya Él te prometió. Ir en contra de la salvación que ya Él te prometió. Aleluya. Y muchas veces nosotros queremos construir estructuras, construir paradigmas, aleluya, para limitar el mover de Dios a cierta manera determinada. Y en muchas ocasiones estos paradigmas se meten a la iglesia. Y en muchas ocasiones estos paradigmas rigen el mover de la iglesia. Muchas ocasiones nosotros pensamos que si se cantó en el culto, aleluya, pero no se predicó, no se movió Dios. Y hace 2 domingos atrás, aquí tuvimos un servicio donde no fue necesario predicar. ¿Por qué? Porque Dios rompe paradigmas, Dios rompe protocolos humanos, Dios rompe estructuras establecidas, aleluya. Yo no sé, pero en algún momento nosotros los vamos a sorprender a ustedes, porque yo, pastora, desde ahora lo digo. En un día, un domingo de estos, vamos a llegar aquí y en vez de subirnos a adorar, se va a subir la persona que va a predicar. Y vamos a predicar primero a las 3. A las 3 de la tarde predicamos. Y cuando se acabe la prédica, cuando se acabe el llamado, entonces adoramos y cantamos. ¿Por qué? Porque eso rompe los patrones establecidos por el hombre. Rompe los patrones establecidos por el hombre. Porque el orden de los factores no altera el resultado. Amén. Gloria a Dios. Por eso hoy yo vengo a hablarte bajo el tema rompiendo paradigmas. Amén. Ejemplos bíblicos de paradigmas. Los fariseos creían que sanar el día sábado era pecado. Lo dice Lucas 6, versículos del 6 al 11. Ellos pensaban que si un judío se movía el sábado de su casa para orar por alguien y pedirle a Dios que lo sanara, tú estabas en pecado porque estabas violentando, aleluya, el día de reposo.
Pero Jesús, aleluya, fue el que trajo el marrón. Jesús trajo el marrón para romper todos los paradigmas. Y cuando los fariseos dijeron, ¿por qué tú sanas el día sábado? Jesús le dijo, ¿estás preparado para escucharlo? Con el marrón en la mano. Porque el día sábado, el día de reposo, se hizo para beneficio del hombre. El sábado nunca puede ser el Dios del hombre. El sábado nunca puede limitar al hombre a hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. No existe día, no existe hora, aleluya, que limite a un verdadero ministro del Señor a hacer lo que el Señor le ha llamado. Por eso yo respeto tanto a mi esposa. Porque mi esposa, nosotros podemos estar en un crucero de vacaciones, aleluya, y alguien la llama con una necesidad y allá está ella en el teléfono. Porque aunque ella toma vacaciones de esposa, toma vacaciones de madre, de abuela, aleluya. Toma vacaciones tal vez de la junta de gobierno de esta casa, de la junta de directores de esta casa. ¿Sí? Porque esos son labores administrativas. Pero nunca toma vacaciones del ministerio pastoral. Una cosa es lo que tú haces de manera administrativa y otra cosa es lo que tú haces ministerialmente. Amén. Israel pensaba que el Mesías vendría. Mira lo que pensaban los judíos. Pensaban que el Mesías vendría como un rey militar, como un héroe, como un hombre que venía a establecer por medio de guerra, por medio de poder. Ellos esperaban un Mesías que fuera un héroe. Un Alejandro Magno, un hombre así, aguerrido. Amén. Pero su sorpresa fue encontrarse con un servidor humilde, nacido en un pesebre. Aleluya, que no vino a servir, que no vino a ser servido, sino que vino a servir, debo decir, aleluya. Un hombre que, aleluya, nunca obró fuera de la voluntad del Padre. No conoció pecado, no cometió pecado. Vino como un siervo sufriente. Y lo dice Isaías 53. Amén. Muchas veces Dios quiere hacer cosas sobrenaturales en nuestra vida. Muchas veces Dios quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida. Pero nuestros paradigmas no nos dejan ver su mover y su intención. Amén. Jesús, como les dije, vino con un marrón. Rompió los paradigmas del pueblo. Rompió los paradigmas, aleluya, de sus discípulos. Rompió los paradigmas de la religión que había en aquel tiempo, de los fariseos, de los escribas, de los saduceos y de todos los feos. Y rompió los paradigmas de la humanidad. Usted sabe cuán significante ha sido la historia de Jesús para la humanidad. Se divide en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Aleluya. Si usted lo cree, denle un aplauso al Señor. Ñequito, no escribas antes del marrón y después del marrón. Lo conozco, aleluya. Pero iglesia, para recibir lo nuevo de Dios, debemos estar dispuestos a romper aquello que nos limita. Debemos estar dispuestos a romper aquello que no nos deja ver el todo de Dios, que nos hace concebir que Dios opera de cierta manera. Porque un Dios limitado no es digno de adoración. Yo le sirvo a un Dios ilimitado, a un Dios que para Él nada es imposible. Aleluya. Por eso la palabra nos enseña en Romanos 12:2 que no nos amoldemos o no nos conformemos al mundo actual. Aleluya. Sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente,
porque así podremos ver cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Que no nos adaptemos a los paradigmas establecidos, es lo que dice esta palabra. ¿Usted quiere que yo lo parafrasee para usted? Vamos a hacer un exégesis, vamos a desmenuzar este verso bíblico. Cuando dice no se acomoden, no, aleluya, se amolden, no se conformen al mundo actual, está diciendo no te adaptes a los paradigmas que se han establecido en el mundo, sino que permítete ser transformado a través de la renovación de tu entendimiento, de tu mente. Metanoia, aleluya. Metanoia significa cambio de mentalidad, aleluya. Change your mindset. No es lo mismo el mindset que un set of mind. Sí, porque el set of mind es una mentalidad establecida. Amén. Dice la palabra, renovando nuestra mente, que significa que rompamos con todo paradigma que nos mantiene atados, que nos mantiene limitados, que nos mantiene imposibilitados de recibir lo que Dios tiene para nosotros por su buena voluntad agradable y perfecta. La voluntad de Dios es bendecirnos. La voluntad de Dios es, aleluya, que nuestra mentalidad sea cambiada. La voluntad de Dios es prosperarnos. La voluntad de Dios, aleluya, es llevarnos de gloria en gloria, de nivel en nivel. La voluntad de Dios es que seamos salvos. La voluntad de Dios es que seamos guiados por el Espíritu Santo. La voluntad de Dios, aleluya, es que no volvamos atrás, es que no retrocedamos. La voluntad de Dios no es que vivamos en duda, no es que vivamos en incertidumbre, no es que vivamos con temor. La voluntad de Dios es que aprendamos a confiar en Él y que caminemos por fe, aleluya, como dice la palabra. ¿Y por qué mucha gente no reciben la voluntad de Dios? Es porque están llenos de paradigmas. Es porque están llenos de conceptos. Es porque han crecido, aleluya, y han aprendido, aleluya, que a ver a Dios desde un punto de vista establecido. Cuando tú conoces a Dios únicamente por lo que has escuchado de Él, todavía no has conocido a Dios. Cuando tú conoces a Dios únicamente por lo que tú escuchas, que alguien te dice de Dios, que alguien te dice de lo que Dios es posible hacer, que alguien te dice de lo que Dios es capaz, todavía tú no has conocido a Dios. Porque por el oír viene la fe. Pero la fe te va a llevar a una relación. Y es por medio de una relación con Dios que tú puedes conocerle. Tú nunca vas a conocer a Dios por lo que tú escuchas de Él. Tú vas a conocer a Dios por una relación íntima con Él. Por eso es que los noviazgos de escuela no funcionaban bien cuando se mandaban cartitas y cuando, aleluya, tenían un mensajero que le mandaba, dile a ella esto. Y después ella venía y no, ella dijo esto. Y eso te provocaba una emoción, te provocaba una ilusión, aleluya, pero no estabas conociendo a la persona con la que estabas comunicándote. Eso es solamente comunicación, ahí no hay relación. Alaba ahora. No es lo mismo comunicación que relación. Amén. ¿Alguna vez, iglesia, has sentido que todo está en tu contra? ¿Alguna vez has sentido que las puertas se te cierran y que todos a tu alrededor te dicen no insistas, no lo vas a lograr? Tú no puedes. No tienes lo necesario.
Nunca lo vas a alcanzar. Y yo reprendo al diablo en este momento. Porque el único que te pone limitaciones es el enemigo de las almas. Porque de la mano de aquel, aleluya, que nos llamó para cosas grandes. Dígale al hermano que está a su lado, cosas grandes. Cosas grandes. Aleluya. Dios contigo no va a hacer cualquier cosa. Dios contigo va a hacer algo grande. Oye, yo no sé si tú lo crees. Dios contigo va a hacer algo grande. Así estaba esta mujer. Pensando, yo soy extranjera. No tengo los derechos de ser parte del pueblo de Dios. Sin esperanza, sin fe. Desesperada por la condición en la que se encontraba su hija. Pero hay algo que sucedió, iglesia, y yo quiero que tú me prestes atención especial en este momento. Y es que ella escuchó que Jesús estaba en su región. Ella escuchó de quién era Jesús. Y como les dije antes, el oír de Jesús produce fe. Algo sucedió con esta mujer cuando ella escuchó de Jesús. Algo sucedió con esta mujer cuando ella se enteró que Jesús estaba en la región en la que ella vivía, aleluya. Y es que algo sucede cuando escuchamos del poder de Dios. Algo sucede cuando alguien es testigo de lo que Dios hace. Algo sucede cuando nosotros vemos a alguien que era de una manera y Dios lo transformó. Algo sucede. Por eso es que la palabra dice que este evangelio será predicado por medio de testimonios, porque los testimonios de lo que Dios ha hecho en otros, aleluya, va a impactar nuestra vida y va a producir fe. Fe viene por el oír. Ella escuchó que Jesús estaba en su región. Y aunque las costumbres, aunque la cultura, aunque la religión le decían, eso no es para ti, ella se atrevió a romper los paradigmas. Y por cuanto ella se atrevió a romper los paradigmas, hoy podemos decir que ella obtuvo un milagro de parte del rey. Aleluya. Esta mujer no contaba con cualidades extraordinarias. Esta mujer no tenía, aleluya, un gran pedigrí. Aleluya. No era una mujer conocida, reconocida, famosa en su región. Aleluya. No era una mujer extraordinaria. Amén. Ella solamente contaba con dos cosas. Ella solamente contaba con dos cosas y estas dos cosas fueron suficientes para ella romper todos sus paradigmas. La primera cosa que ella tenía era una necesidad con carácter de urgencia. Yo no sé cuántos de ustedes han venido a Dios, han venido a Jesús con una necesidad urgente, una necesidad apremiante, una necesidad imperante en el momento, aleluya, que tú necesitas que Dios intervenga en tu vida sí o sí. Amén. Y lo segundo que aquella mujer sirofenicia tenía, que le permitió romper los paradigmas, fue la fe que ella tenía al haber escuchado que Jesús podía cambiar su situación. Cuando tienes fe, rompes paradigmas. Cuando tienes fe y rompes tus paradigmas, aleluya, las puertas que se te habían cerrado se te abren. Cuando por medio de tu fe rompes paradigmas, aleluya, todo lo que la puerta que la religión te cerró, la puerta que la cultura te cerró, la puerta que tu costumbre te cerró, tu propia mentalidad te cerró, se rompen, se abren en el nombre de Jesús. Y yo te quiero llevar al contexto de esta historia, aleluya. Dice la palabra que Jesús está en la región de Tiro y Sidón. Y esta mujer tenía todo en su contra. Era gentil, no era parte del pueblo. Amén. Era mujer. En un tiempo de la historia donde la mujer era relegada, donde la mujer, aleluya,
estaba limitada a ciertas funciones, a ciertos roles sociales, aleluya. La mujer no tenía una gran participación, amén, en las cosas importantes de la sociedad en aquel momento. Y número 3, tenía una hija atormentada por demonios. Cuando usted habla de que hay alguien atormentado por un demonio, inmediatamente los paradigmas se levantan. Y usted piensa, si está atormentada por un demonio es porque abrió una puerta para que ese demonio entre. Aleluya. Amén. Y muchas veces nosotros pensamos de esta manera y creamos una división, una raya, aleluya, entre nosotros los que hemos sido redimidos por la sangre y aquellos los que están luchando con demonios porque abrieron tal vez una puerta. Amén. Pero Dios no nos ha mandado a nosotros a juzgar la situación. Amén. Dios nos ha llamado a traer libertad a los cautivos. Sí, Señor. Aquella mujer tenía una hija atormentada por espíritus inmundos. Sin embargo, aquella mujer, aún con todo en su contra, se dispuso a correr a Jesús, se postró ante él y clamó. Le dijo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús primero guarda silencio. Luego sus discípulos le dicen: despídela, porque viene gritando detrás de nosotros. Cuando Jesús finalmente habla, dice algo que parecía muy duro, muy cruel, muy ofensivo. Jesús le dice: no está bien, no me es permitido, no me es lícito tomar el pan que le pertenece a los hijos y darlo a los perrillos. ¿Qué harías tú en una situación como esta? ¿Qué harías tú si Jesús te contestara de esta manera? ¿Te ofenderías? ¿Te rendirías? ¿Te irías de aquel lugar? Tal vez sí, tal vez no. Pero cuando Jesús le dice estas palabras, Jesús no estaba mintiendo. Jesús le estaba diciendo lo que realmente estaba ocurriendo, cuál era la estructura religiosa en aquel momento. Y cuando Jesús le habla, ya Jesús sabía lo que él había de hacer. Ya Jesús sabía, aleluya, lo que la cruz del Calvario significaba. Ya Jesús sabía que su misión, aleluya, incluía al pueblo judío, pero no se iba a limitar al pueblo judío. Pero todavía no era el tiempo de que se manifestara la gracia sobre los gentiles. Por eso Jesús, de primera intención, se niega. De primera intención, rechaza hacer aquel milagro. ¿Cuántas veces usted ha venido a la presencia del Señor y le ha pedido a Dios por algo y usted no recibe la respuesta en el momento? No significa que Dios no quiere contestar, no significa que Dios no quiere bendecirte, no significa que Dios no quiere hacer un... Aleluya. No significa nada de esto. No significa que Dios no quiera hacer un milagro a tu favor. Tal vez es algo tan sencillo como que aún no es el momento. Tal vez es algo tan sencillo como: lo que tengo para ti es mejor de lo que me estás pidiendo.
Pero nuestros paradigmas nos hacen seguir pidiendo corn beef cuando Dios tiene un manjar de langosta. Para los que comen langosta, porque el pastor es alérgico. Aleluya. No llore, no llore. Tráigame lechón. Tráigame cuerito. Aleluya. Puedo comer lechón, ñequito. La dieta no me limita de eso. Lo que no puedes comer es arroz. Aleluya. ¿Qué paradigma rompió esta mujer? Primero que nada, ella rompe el paradigma cultural. ¿Tú sabías que los judíos no se relacionaban con los sirofenicios? Los judíos eran una raza, una cultura bastante exclusiva. Ellos no se relacionaban con los gentiles, no se relacionaban con los sirofenicios, con los samaritanos. Ellos eran bien exclusivos. Amén. Había un paradigma cultural que ella rompió. Y el paradigma cultural lo que decía, ese milagro no es para ti. Y ella dijo, aunque yo no sea parte de tu pueblo, sé que tu misericordia es mayor que cualquier frontera. Cuando usted reconoce que la misericordia de Dios va por encima de todo protocolo humano, va por encima, aleluya, de todo lo que el hombre ha querido establecer, de todas las trabas que el hombre ha querido poner, aleluya, para impedir que tú recibas a Cristo. Porque hoy en día vivimos en una sociedad donde las religiones, aleluya, lo que ha levantado es una muralla para que la gente no pueda acercarse a Dios. Cuando Jesús lo que hizo fue rasgar el velo para que hubiera libre acceso a su presencia, las religiones han levantado una muralla para impedir que el hombre se acerque a Dios, aleluya. Hemos vuelto a poner a Jesús en la cruz, hemos vuelto a crucificar a Cristo, hemos fraccionado su cuerpo, aleluya. Y Dios lo que quiere es que tú te acerques, como dice su palabra, confiadamente al trono de su gracia, en donde hallaremos tiempos de refrigerio, aleluya. La misericordia de Dios es mayor que cualquier frontera. Ella rompió paradigmas religiosos, aleluya. La mentalidad de ese tiempo decía, solo el pueblo del pacto merece la bendición. Ella rompió ese pensamiento y creyó que el amor de Dios trasciende religión, trasciende cultura, trasciende límites, aleluya, trasciende nacionalidades. A mí no me importa que tú seas de Haití, a mí no me importa que tú seas de África, a mí no me importa que el país que te vio nacer tenga una religión diferente, tenga una creencia diferente. Si tú vienes a Jesús, el Jesús al que yo le sirvo te transforma, el Jesús al que yo le sirvo, aleluya, te hace nuevas criaturas, aleluya. Las cosas viejas pasaron, tus costumbres viejas pasaron, tu cultura vieja pasó, aquí hechas todas son nuevas, aleluya. Ella llamó a Jesús hijo de David. Reconoció lo que muchos judíos no pudieron ver. Alaba ahora. Porque muchas veces, aleluya, nos ponemos la camisa y la corbata, nos ponemos la Biblia debajo del brazo, pero muchas veces no entendemos que aquellos que están pidiendo un milagro de Jesús, aunque no los veamos como parte de nuestra familia, parte de nuestro corillo, de nuestro combo, de nuestro grupo, aleluya, vienen con una actitud en muchas ocasiones hasta más correcta que la nuestra. Porque aquella mujer reconoció que Jesús venía del linaje de David, lo reconoció como Mesías, lo que muchos no hicieron de su propio pueblo. Porque dice, a los suyos vino. Perdón, no dice así, dice a lo suyo vino. O sea, a lo suyo, a su propósito. A lo suyo vino. Mas los suyos, ahí sí dice los suyos, no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Amén. Aquella mujer rompió paradigmas personales. Jesús la compara con Dios. Aleluya. Jesús la compara con perrillos. Cualquiera se hubiera ofendido, pero aquella mujer no se ofendió. Con humildad aquella mujer le respondió a Jesús: sí, Señor, es verdad.
pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella rompió el paradigma del orgullo. Ella rompió el paradigma personal de sentirse muy digna, de sentirse, aleluya, que nadie la puede ofender, de tener un estándar muy alto de autorrespeto. Ella dijo: tú no me tienes que dar el pan completo, solamente deja caer unas cuantas migajas y seré bendecida. Aleluya. Ella rompió el paradigma del orgullo personal y eligió la fe por encima de la ofensa. Usted sabe por qué mucha gente hoy en día no reciben su milagro. Porque aunque están dispuestos a romper algunos paradigmas, ciertos paradigmas, no están dispuestos a romper su orgullo. Por eso es que cuando el pastor cita una palabra aquí, que es un poquito difícil de digerir, aleluya, o cuando la pastora se levanta aquí, aleluya, a predicar uno de esos mensajes donde hay que vender Bengay y Vicks Vaporú en la puerta, se ofenden porque no entienden que la palabra que sale de la boca del pastor, de la pastora, del maestro, del líder, aleluya, es palabra de Dios, no palabra del hombre. Y tenemos un orgullo muy elevado en ocasiones, sin entender que cuando Jesús le habló, lo único que estaba haciendo era probando su fe. Usted sabe que aquella mujer pudo haberle contestado a Jesús: si tú crees que yo soy un perrillo, pues me voy. Se pudo haber ido y todavía su hija estuviera endemoniada. Pero ella prefirió humillar su corazón. Ella prefirió pedirle al Señor con un corazón contrito y humillado. Y usted sabe que es una verdad libre de todo paradigma. Usted sabe, usted quiere que yo le diga una verdad libre de todo paradigma. Que un corazón contrito y humillado, nunca Dios lo rechazará. Ay, yo no sé si usted recibió eso. Un corazón contrito y humillado, Él nunca lo rechazará. Por eso es que cuando venimos a la casa del Señor y usted escucha una palabra: ay, eso yo lo sé ya. Aunque tú lo sepas, guarda silencio y abre tu oído y abre tu corazón, porque siempre que Dios habla, algo nuevo te va a decir. Oh, algo nuevo Dios te va a decir. Usted sabe cuántas veces yo he escuchado prédicas de la mujer sirofenicia, pero ninguna es igual. Aleluya, ninguna es igual. Hay muchos dispuestos a romper paradigmas culturales. Hay muchos dispuestos a romper paradigmas religiosos. Hay muchos dispuestos, aleluya, a romper paradigmas mentales. Pero no todos están dispuestos a romper paradigmas personales. Orgullo, vanidad, aleluya. No están dispuestos a romper, aleluya, paradigmas de pecado, de iniquidad. Y en vez de romper el paradigma, lo que buscan es romper la palabra de Dios para ajustarla a la manera en la que están viviendo. Amoldar la palabra de Dios a su vida cuando deberían amoldar su vida a la palabra de Dios. A esta mujer no le importó que le llamaran perrillo. A esta mujer no le importó, aleluya, ser rechazada o descalificada. A esta mujer no le importó, aleluya, romper su orgullo. Ella movió su corazón. Y por mover su corazón con humildad, movió el corazón de Dios a favor de ella. Aleluya. Porque eso es lo que queremos, Joseph. Mover tu corazón. Mover el corazón de Dios, no el corazón de los hombres.
No el corazón de lo que deseamos, no el corazón de lo que queremos, es mover el corazón de Dios. Cuando movemos el corazón de Dios, cuando somos obedientes. Cuando movemos el corazón de Dios, cuando somos humildes. Cuando movemos el corazón de Dios, cuando respetamos y honramos lo que dice la palabra. Y cuando actuamos, aleluya, conforme a lo que Él establece en su palabra, aleluya. Esta historia tiene lecciones para nosotros el día de hoy. La primera lección es que la fe rompe el silencio de Dios. Jesús no respondió de primera intención. Jesús guardó silencio. Aleluya. Pero ella insistió. Ella fue insistente. Su fe la hizo insistente. Su fe la hizo persistente. Aleluya. Y muchas veces lo que el pueblo de Dios y la gente no entiende es que aunque se presente resistencia, la persistencia, la fe, la insistencia y la persistencia rompe la resistencia. Por eso es que la palabra dice, aleluya, que un amigo fue a tocarle la puerta a otro amigo en horas fuera de las horas normales. Y ese amigo que estaba en su casa le dijo, no te puedo atender, vete, ya estoy en la cama, ya estoy. Pero aquel amigo fue insistente, siguió tocando la puerta, siguió tocando la puerta, siguió tocando la puerta. ¿Y usted sabe qué hizo el amigo? Digo, este tipo no me va a dejar dormir. Yo mejor me levanto de aquí y le doy lo que él necesita para que me deje tranquilo. Así hizo aquella mujer sirofenicia. Ella no se suponía que recibiera el milagro. Ella no se suponía que Jesús le respondiera. Ella no se suponía que recibiera nada, aleluya, del Mesías judío, porque ella no era parte del pueblo. Pero ella fue insistente, fue persistente, aleluya. Y la fe de ella rompió el silencio. Aleluya, la fe de ella rompió el silencio de Dios. Jesús no respondió de primera instancia, aleluya, pero luego le habló. Y en la conversación que tuvo con ella, aquella mujer salió ministrada y salió bendecida. Hay momentos en los que oramos y Dios parece callar. Pero la fe perseverante, la fe eficaz, la fe atrevida, aleluya, rompe el silencio y abre el cielo a nuestro favor. Amén. Y rompe paradigmas también. Amén. Número 2, la fe rompe la resistencia del entorno. Los discípulos querían que Jesús la despidiera. Muchas veces has sentido presión de la gente para rendirte. Usted sabe que en muchos de los fracasos que nosotros tenemos como creyentes, una gran influencia, una gran parte de esto es porque no nos hemos aprendido a rodear de la gente correcta. Por eso es que nosotros hemos enseñado en esta casa, rodéate de águilas. No te rodees de pollos. Aunque todavía tú no puedas volar muy alto, rodéate de águilas. Porque sucede que si aún todavía tú no vuelas muy alto, pero te rodeas de pollos, nunca vas a desarrollar un vuelo. Porque el pollo es un ave del suelo. Se alimenta del suelo. Hace todo en el suelo. Lo único que hace en un palito, aleluya, que no es muy alto, es dormir. En una ramita. O en una jaula, dependiendo de cómo viva, ¿verdad? Si es en cautiverio. Pero el águila se remonta a las alturas. El águila pone su nido, aleluya, en la montaña más alta, donde ningún depredador puede llegar y amenazar a su cría. Entonces, cuando tú te rodeas de gente que lo que hace es, ay, ríndete, ay, no lo hagas, ni siquiera lo intentes, eso no es para ti, tú no lo vas a poder lograr. No vas a alcanzar muchas de las cosas que Dios tiene para ti. Pero cuando tú te reúnes y te rodeas de gente que te dice, aunque aún no lo veas, sigue creyéndolo. Yo creo que Dios te puede dar ese milagro que tú estás esperando. Aunque estés enfermo, declara sanidad sobre tu vida. Porque al Dios que yo le sirvo nos prometió que por su llaga fuimos nosotros curados.
Aleluya. Aunque estés atravesando por un momento de escasez, aleluya, aprende, aleluya, a darle gracias a Dios en lo poco. Porque cuando le das gracias a Dios en lo poco y eres fiel en lo poco, Él te pone en lo mucho. Aleluya. Ese que te dice tu problema, aleluya, lo único que está diciendo es que tu victoria será más grande. Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Aleluya. No hay pruebas, aleluya, que pueda durar, aleluya, más. Porque esta leve tribulación momentánea es pasajera y es temporal. Pero el peso de gloria que se manifestará en ti es eterno. Aleluya. Rompe la resistencia de tu entorno. La fe no depende de la aprobación de los demás, sino de tu enfoque en Jesús. Y la fe rompe la ofensa. Muchos se pierden el milagro porque se ofenden en el proceso. Aquel que escuchó una palabra dura, aquel que escuchó una palabra, aleluya, confrontativa en la casa del Señor. Y usted sabe algo, muchos piensan, ay, alguien le tiene que haber ido con el chisme al pastor de lo que me está pasando a mí, y el pastor lo único que hizo fue tirar puya desde el altar. Un pastor que respete la unción del Espíritu Santo y un pastor que respete a Dios no tira puya desde el altar. Escucha la voz de Dios y habla a través de la voz de Dios. Porque cuando Dios habla, Dios conoce hasta lo más íntimo de nuestro corazón. No fue que alguien le fue con un chisme al pastor. Es que el que más te conoce es el que te está hablando. El que más te conoce es el que te está hablando. Aleluya. Aquella mujer no se ofendió. Aquella mujer se humilló y creyó. Y el resultado fue el milagro inmediato para su hija. Y con esto yo quiero concluir, iglesia. ¿Qué paradigmas debemos nosotros romper hoy? ¿Qué paradigmas debemos nosotros romper hoy? El paradigma de el no cualifico. No soy perfecto. El paradigma de Dios no puede usarme. Dios te está llamando hoy a romper con estos paradigmas. Porque ninguno de esos pensamientos que llega a tu cabeza es cierto. Que no cualificas. Que Dios no puede usarte. Que no eres perfecto. Tal vez la única parte que tiene algo de cierto es que no eres perfecto. Pero Dios quiere perfeccionarte. Y dice la palabra que Dios usa y escoge de lo vil y menospreciado. De lo vil y menospreciado. De lo que nadie creyó. De lo que nadie pensó. De lo que nadie tal vez calificó como bueno. Dios escogió. Dios levantó. Dios restauró. Dios transformó. Dios discipuló, Dios equipó. Y Dios usó con poder aquellos que en un momento no eran nadie, para avergonzar a aquellos que se atrevieron a señalarte. Dios te puede levantar, aleluya, con poder y con unción, para avergonzar a aquellos que un día se atrevieron a señalarte. Así que quita de tu mente ese pensamiento de que Dios no puede usarme, de que no soy lo suficientemente bueno, aleluya, de que no soy perfecto, de que no cualifico. Reprende al enemigo, aleluya. No lo creas de nadie estas palabras, pero tampoco las creas de ti mismo. Si alguien te las dice, no lo creas, pero si tú mismo te las estás diciendo, tampoco las creas. Dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.
Porque no existe una verdad más grande que la palabra de Dios, por encima de la opinión de cualquiera. Hoy todavía tenemos que romper los paradigmas de la ofensa. Usted sabe que hay muchas iglesias irresponsables el día de hoy, que en vez de sanar el corazón herido, en vez de vendar la pierna quebrada de la oveja, lo que hacen es que la trasquilan. ¿Usted sabe lo que es trasquilar la oveja? Trasquilar la oveja es afeitarle toda la lana. ¿Usted sabe que la lana es lo que le da, aleluya, a la oveja la sensación de sentirse cubierto en tiempos de frío? Una oveja trasquilada es una oveja vulnerable a las temperaturas. Y una oveja que puede experimentar, aleluya, enfermedades por las bajas temperaturas o hasta la muerte. Y hoy en día hay pastores que en vez de vendar, en vez de corregir en amor, aleluya, porque no hay una herida en tú darle un toquecito con el cayado a la oveja para que no se desvíe del camino. Hay que darle el toquecito de vez en cuando, aleluya, porque cuando la oveja va buscando, hay que darle un toquecito para que se encamine. Amén. Pero con amor. Con amor. La vara también que tiene el hook arriba, es porque cuando la oveja cae en el hoyo, con ese hook la agarran entre el pecho y las piernas y las patas y la levantan y la rescatan. Por eso es que el Salmo 23 dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Porque sin la vara y sin el cayado estaríamos perdidos. Importante esto. Amén. Y aunque hay muchos pastores, muchas iglesias, que en vez de sanar la herida, lo que hacen es herir. Lo que hacen es trasquilar la oveja. Ya les dije lo que es trasquilar, ¿verdad? Sí, pero no les dije que trasquilar es quitarle toda la lana. Sí, eso es lo que hacen muchos pastores, quitarle la lana a las ovejas. Los manipulan. Y cuando viene el momento de frío, ellos no son capaces de abrigarlo. Amén. Elige fe sobre tu ofensa. Elige fe sobre tu ofensa. Porque el milagro está al otro lado, del otro lado de tu prueba. Así que no te detengas. Otro paradigma que tenemos que romper es el paradigma de la pasividad. ¿Querrá Dios hacerlo? Si Él lo quiere hacer, Él va a venir a donde yo estoy. Si Él lo quiere hacer, Él va a venir a donde yo estoy. Pero ni esta historia, ni siquiera la historia del paralítico que sus amigos rompieron el techo, indica que Jesús llegó hasta donde ellos estaban. Alguien tuvo que moverse en fe y caminar tras Jesús. La mujer del flujo de sangre siguió a Jesús, buscó a Jesús. ¿Está dentro de tus posibilidades buscar a Jesús? ¿O eres como el paralítico de Betesda, que Jesús pasó por el frente y lo sanó? Esta mujer fue tras Jesús. La fe verdadera es una fe activa, es una fe persistente. ¿Qué paradigmas necesitamos romper hoy, iglesia? Póngase de pie.
Oramos al Padre para que esta palabra active tu fe y transforme tu vida a la imagen de Cristo. Que Dios te bendiga.